Carlos González se movió en pleno velorio y Harfuch revela un suceso extraño jamás visto. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió ese día. En una sala de velación discreta, resguardada por el silencio roto, solo por el llanto con términos familiares, el cuerpo de Carlos González, vocalista del grupo Fugitivo, se movió dentro del ataúd. Sí, se movió, tembló, rechinó la madera. Algunos aseguran que fue un espasmo, otros juran que lo vieron mover los dedos. Los asistentes se quedaron paralizados. La madre de Carlos gritó con todas sus fuerzas y alguien tropezó con un banco intentando correr. Una flor cayó al suelo. El tiempo se detuvo. Afuera, los escoltas que resguardaban el recinto creían que el verdadero escándalo estaba por comenzar, no por fanáticos ni por prensa, sino porque alguien muy poderoso había pedido vigilancia especial. El motivo: había informes de que el cuerpo de Carlos podría no estar completamente muerto. En ese instante apareció Omar García Harry, el secretario de Seguridad, quien llegó sin anunciarse, rodeado de un operativo discreto pero intenso. La gente murmuraba: ¿qué hace Harf aquí? No es demasiado alto nivel para un velorio. Pero pocos sabían que tras la tragedia del grupo Fugitivo, él había asumido personalmente una investigación secreta. Oculta incluso para muchas dependencias oficiales. Carlos González era el único sobreviviente de una tragedia que estremeció a México entero: el aparente hallazgo de 5 cuerpos calcinados, presuntamente pertenecientes a sus compañeros del grupo, pero hasta ahora no habían sido identificados plenamente y eso atormentaba a Carlos, quien huyó, se escondió y finalmente fue localizado sin vida según los informes preliminares. Pero ni el informe ni su muerte cerraban los cabos sueltos. Aquel día la tumba del grupo Fugitivo aún no existía porque los cuerpos seguían bajo investigación forense. Lo que sí existía era una atmósfera de tensión insoportable, una nube de sospechas, secretos y miedo. Harfuch entró al salón con el rostro pálido. No saludó a nadie, se acercó al féretro, colocó su mano sobre la madera y murmuró algo que nadie logró escuchar. Alguien del equipo forense que lo acompañaba tomó nota. Otro marcó un número en su móvil sin hablar. Todo se volvió extraño. Uno de los asistentes, un joven llamado Rodrigo, que había trabajado con el grupo como sonidista, comenzó a grabar con su teléfono móvil justo antes del temblor del ataúd. Y el vídeo, según se sabría después, registró más que un movimiento físico. Captó un sonido sordo desde dentro como un golpe suave, seguido de un crujido. En redes sociales lo filtraron como el velorio maldito. Pero lo que no se filtró fue la conversación privada que tuviste minutos después en el pasillo trasero del recinto. ¿Estás seguro de que está muerto?, le preguntó uno de los peritos con la voz quebrada. Nadie está seguro de nada desde que encontramos esos cuerpos calcinados. Todo esto huele mal. Y sí, olía mal, pero no solo por lo físico. Era algo más denso, como si lo que ocurrió con Carlos no tuviera explicación lógica ni humana. El expediente de su muerte decía que fue hallado sin señales visibles de violencia, pero con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto, como si hubiese visto algo antes de morir. ¿Cómo se explicaba eso? Lo estremecedor no fue solo el movimiento del féretro, sino la reacción de su madre cuando intentaron cerrar el ataúd para llevarlo al crematorio. Ella gritó con una voz desgarradora: «Mi hijo no está muerto, se está moviendo. Se está moviendo otra vez. No lo quemen, por favor». 3 asistentes intentaron contenerla. Un paramédico revisó el cuerpo por orden del propio Harfuch. No había pulso ni actividad cerebral, nada. Pero el cuerpo tenía rastros de rigidez anormal en los músculos faciales, como si hubiese sido forzado a sonreír. El paramédico se apartó lentamente, se limpió el sudor de la frente y dijo: «Esto no tiene explicación». Harfuch pidió que el cuerpo no fuera incinerado de inmediato. Ordenó el traslado a un laboratorio especial con custodia secreta. No debía saberse nada. Antes de retirarse,
Se detuvo frente a la prensa que comenzaba a acumularse afuera. Y con voz seca declaró: lo que ocurrió hoy no puede darse por cerrado. No haremos más comentarios hasta que terminemos una revisión profunda, pero sí puedo confirmar que hemos presenciado un suceso extraño. Esa frase, un suceso extraño, fue titular en todos los medios digitales en cuestión de minutos. Algunos lo ligaban a temas paranormales, otros a experimentos biológicos secretos y otros aseguraban que Carlos González había sido asesinado por quienes temían que contara algo que no debía revelar. Esas redes explotaron. Se viralizaron hashtags como Carlos no está muerto, ataúd misterioso, el último fugitivo, Harfuch lo sabe. El país de pronto no hablaba de otra cosa. Lo que comenzó como un velorio íntimo, terminó como uno de los episodios más oscuros y extraños en la historia reciente del espectáculo mexicano. Pero esto era solo el inicio. Lo que estaba por descubrirse sobre el cuerpo de Carlos, su desaparición, las amenazas previas, las últimas llamadas que hizo antes de morir y lo que un médico forense revelaría en las siguientes horas cambiaría por completo el rumbo de esta historia. Y lo peor de todo, aún había alguien más observando muy cerca del ataúd grabando en silencio, escondido entre la multitud. El féretro fue trasladado bajo custodia extrema, no a una funeraria común. Fue llevado directamente a una instalación forense protegida con cámaras de vigilancia 247 ubicada fuera de la ciudad. Nadie, ni siquiera los medios, supieron la ruta exacta. Pero lo que ocurrió allí dentro fue tan aterrador que varios empleados pidieron ser reasignados tras lo ocurrido. El doctor Gabriel Salgado, uno de los patólogos más respetados del país, fue quien recibió personalmente el cuerpo de Carlos González. No era su primera autopsia de alto perfil. Había visto cosas que lo habían dejado sin dormir durante semanas, pero nunca había presenciado algo como esto. Lo primero que notó fue que el cuerpo tenía una ligera temperatura corporal apenas superior al promedio post-mortem, algo que no debería ocurrir pasadas más de 12 horas de fallecimiento. Lo segundo y más aterrador, el cadáver tenía marcas frescas en los dedos como si se hubiese arañado a sí mismo. ¿Esto fue antes o después de morir?, preguntó Harfuch, quien llegó una hora después con un equipo de criminología. No puedo asegurarlo aún, pero hay algo más, respondió el médico, visiblemente perturbado. Con extrema cautela colocaron sensores, cámaras térmicas y revisaron cada centímetro del cuerpo. Fue entonces cuando al abrir la cavidad torácica, el doctor Salgado retrocedió con horror. El corazón de Carlos tenía una leve contracción. Detén todo esto, no puede ser. Todos en la sala se congelaron. El corazón no latía, pero tampoco estaba completamente flácido. Había una tensión en las fibras, como si en algún punto entre la vida y la muerte algo hubiese quedado atrapado. Y entonces sucedió. Una de las cámaras térmicas apuntando al rostro registró un leve cambio de temperatura en los ojos. 1/10 de grado, pero suficiente para causar pánico. Esto no es un cadáver común. Farfus, quien observaba desde la sala contigua a través de cristal, ordenó cerrar todo. Nadie salía, nadie entraba. El cuerpo sería aislado y todo el equipo debía firmar una cláusula de confidencialidad inmediata, pero lo más estremecedor aún no había llegado. Durante la revisión completa del cuerpo, en la parte posterior del cuello encontraron una serie de líneas grabadas en la piel, casi imperceptibles, como si alguien o algo hubiese dibujado un símbolo extraño oculto por el cabello. El símbolo fue enviado a peritos en simbología criminal. La respuesta fue aterradora. Coincidía con un antiguo emblema usado por grupos clandestinos que se creían extintos relacionados con prácticas rituales de silencio forzado. Aquellos que marcaban ese símbolo estaban condenados a morir si hablaban. Hart se quedó en silencio. Él sabía algo, por eso lo buscaban, por eso lo mataron,
Por eso ese símbolo se revisó el teléfono personal de Carlos encontrado cerca de su cuerpo. El último mensaje enviado 20 minutos antes de su muerte decía, ya vienen. Si me pasa algo, busquen en la tumba que aún no existe. ¿Qué quería decir con eso? ¿A qué tumba se refería si el grupo fugitivo aún no había sido enterrado? ¿Sabía Carlos que sus compañeros podrían estar vivos o que los cuerpos calcinados no eran de ellos? Fue entonces cuando Harf tomó la decisión. Más insólita de carrera, pedir una orden para intervenir el laboratorio donde se analizaban los restos del grupo. Pero antes de salir, el médico forense lo detuvo con una frase que haría temblar a cualquiera. No ha terminado, hay algo más. Abrieron de nuevo el ataúd para tomar una última fotografía pericial. Y fue entonces cuando la pantalla del monitor conectado a los sensores del cuerpo emitió un pitido agudo. El cuerpo de Carlos, sin explicación alguna, tenía una mínima señal eléctrica en el nervio óptico. «Apaga todo», gritó uno de los técnicos. «Esto no puede ser real». Y justo en ese momento, el equipo de seguridad que vigilaba la sala exterior recibió alerta. Una figura había sido captada por las cámaras internas acercándose al área de refrigeración donde estaban otros cuerpos. Cuando revisaron la grabación no había nadie registrado entrando, pero la silueta estaba ahí. Difusa, parecía caminar lentamente detrás del vidrio mirando el cuerpo de Carlos. Harfush al ver la imagen palideció. Esta sombra también apareció en el funeral de Valeria Márquez. Todo se conectaba, todo apuntaba a algo más grande, más oscuro. Y quizás más allá de la comprensión humana, Carlos no solo fue perseguido por humanos, fue silenciado por algo que aún ronda la tierra. La siguiente decisión de Harfush fue brutal, pero necesaria. Selad la sala. Nadie toca ese cuerpo hasta que sepamos con qué estamos tratando. Y mientras afuera la prensa seguía con especulaciones sobre el supuesto velorio maldito, adentro, en silencio absoluto, el cuerpo de Carlos González parecía aún querer decir algo. Las instalaciones forenses habían sido clausuradas. Nadie entraba, nadie salía. El cuerpo de Carlos González, aislado en una sala refrigerada, permanecía vigilado bajo máxima seguridad. Seis cámaras apuntaban a su ataúd. 3 sensores térmicos monitoreaban el más mínimo cambio. Pero lo que ocurrió esa madrugada aún hoy no tiene explicación científica. 37 de la madrugada, uno de los monitores comenzó a emitir un pitido. No era una señal cardíaca ni respiratoria, era una interferencia, como si algo externo intentara comunicarse con el sistema. El técnico de guardia confundido activó la grabación en directo. Lo que vio lo hizo caer de espaldas. En la pantalla, la figura de Carlos dentro del ataúd giraba lentamente su cabeza hacia la cámara. Los ojos estaban cerrados, pero un hilo de sangre fresca salía de su nariz. «Imposible», gritó activando la alarma. Los equipos de seguridad irrumpieron en la sala. Revisaron el ataúd. Todo estaba cerrado. Al abrirlo encontraron el cuerpo exactamente en la misma posición anterior, pero el hilo de sangre era real. Estaba ahí y estaba tibio. El doctor Salgado fue llamado de urgencia. Harfush ya no era escéptico. Algo se salía de control. Esto ya no es una investigación criminal común. Esto parece un mensaje. Ordenaron una nueva inspección al cuerpo y esta vez al escanear con tecnología infrarroja el interior del cráneo descubrieron una anomalía en el oído derecho. Se trataba de un microchip rudimentario sellado bajo una delgada capa de hueso, casi indetectable. Fue extraído con precisión quirúrgica. El dispositivo no estaba activo, pero sí almacenaba información. Al ser decodificado, mostró una serie de notas de voz, 4 para ser exactos. Todas grabadas por Carlos, todas desesperadas. Nota 1. No soy el único que sabe lo que pasó. Ellos no murieron en ese incendio. No eran ellos. Si ven esto, ya no estaré. Los cuerpos calcinados fueron colocados para confundir a las autoridades.
El grupo, el verdadero grupo aún estaba huyendo. Me marcaron. Me dijeron que si hablaba pagaría con mi alma, pero ya no me importa. Erfug, si escuchas esto, mira en la tumba vacía. Hay algo enterrado ahí que no debería existir. Las palabras cayeron como un balde de hielo sobre los presentes. Harf, sin perder un segundo, ordenó movilizar un equipo forense al panteón donde se levantaría supuestamente la tumba del grupo fugitivo. A pesar de que los cuerpos aún no habían sido oficialmente identificados, ya existía un espacio reservado para ellos. Al llegar, encontraron la zona acordonada cubierta con una lona negra. Pero el terreno mostraba claras señales de haber sido removido. En las últimas 24 horas excavaron. Lo que hallaron no era un ataúd, era una caja metálica con símbolos grabados. Y dentro un cuaderno empapado, una camiseta ensangrentada y un colgante con las iniciales C.G. Carlos González. ¿Quién enterró esto aquí y por qué en la tumba de un grupo que aún no ha sido sepultado? Preguntó Harfuch. La respuesta no llegó en forma de palabra, sino de presencia. Una figura captada por las cámaras del cementerio se alejaba caminando entre los panteones. Su silueta coincidía con la de un hombre robusto, cabello corto, pantalón oscuro, pero su rostro estaba cubierto. Al ampliar la imagen, algo estremeció al equipo forense. El colgante que llevaba era el mismo que estaba en la caja, pero aún lo tenía puesto. «Es Carlos, ¿cómo puede ser?», susurró una agente. La grabación fue analizada por expertos. La conclusión fue perturbadora. La silueta tenía los mismos patrones de marcha que Carlos González. Era un imitador, un hermano gemelo no reconocido o algo más allá de lo que podían entender. Mientras todo esto ocurría, el cuerpo seguía en la sala refrigerada. Pero al regresar, el doctor Salgado notó que la posición del cadáver había cambiado ligeramente. La mano derecha ahora tocaba el pecho y lo que antes era un simple moretón se había convertido en una marca similar al símbolo a Yasuo cuello. Nadie podía explicarlo, nadie tenía respuestas. Pero todos sabían una cosa. Carlos González se llevó un secreto a la tumba y al parecer no lo quería guardar por siempre. Las autoridades decidieron sellar tanto el ataúd como la tumba reservada del grupo, pero Harfuch dejó una nota oficial que fue filtrada a los medios horas después. He sido parte de investigaciones complejas, pero lo que rodea la muerte de Carlos González no es solo un caso criminal, es una advertencia. No sabemos si fue víctima o mensajero. Hoy el cuerpo de Carlos continúa bajo vigilancia. Su tumba aún no ha sido cavada oficialmente y el cuaderno encontrado permanece bajo análisis. Mientras tanto, su última frase grabada aún resuena en la mente de quienes lo escucharon. Si vuelvo a moverme, ya no seré yo. Y entonces la pregunta más escalofriante cobra sentido. ¿Carlos murió realmente solo cambió de forma para seguir revelando la verdad? Sí,